Bien, buen día, profesor. Mi nombre es Michael Límaco. El día de hoy voy a presentar el caso real de el derrame del petróleo de Repsol en Ventanilla, que esto pasó en el año 2022. Como bien sabemos, fue una noticia controversial donde hubieron muchos afectados, entre los pobladores, también los animales marinos. Sí, y vamos a presentar, ¿no? Como primer punto, ¿no? Identificar ¿cuál es el problema ético en los negocios? Vamos a entender con respecto a este concepto de que Repsol, al ser una empresa grande, top, no asumió las responsabilidades, ¿no? La gestión, sobre todo, eficiente con respecto a la ética para, para combatir, en este caso, el derrame de combustible, ¿no? No activó sus planes de contingencia para minimizar inicialmente los impactos ambientales y sobre todo, ¿no? Evitar pérdidas excesivas, ¿no? Es lo que nos dicen los principios sobre la responsabilidad social, ¿no? Bien, tenemos también que desde la ética en los negocios a nivel general, podemos entender de que una empresa debe de prevenir daños ante escenarios de accidentes, ¿no? Donde puedan pasar, ¿no? Eh, un escenario fortuito porque son cosas que no se prevén, pero para ello hay planes, ¿no? En los cuales se deben de seguir para minimizar las pérdidas, pues, ¿no? Y sobre todo, se trata de ser transparentes y sobre todo responder oportunamente cuando pasa este tipo de problemas. Ahora, vamos a identificar qué son los actores. Bien, tenemos claro que en los actores principales tenemos a Repsol, que es la empresa perteneciente al rubro hidrocarburo, top en el Perú, y reconocido a nivel de Sudamérica. Tenemos las comunidades locales, bien, son las comunidades que viven cerca, ante esta situación, ¿no? Ante el mar, sobre todo. Los pescadores, el Estado peruano y sobre todo Sinermin, ¿no? Las entes que regulan eh, estas grandes empresas, ¿no? Los consumidores y la sociedad en general que vendríamos a ser nosotros, ¿no? Las personas que vivimos en los distritos de Lima, ¿no? Que terminamos de consumir estos pescados. Y el medio ambiente, ¿no? Que fue directamente afectado por este derrame, pues, ¿no? Ahora tenemos que analizar el caso, tenemos que plantear las preguntas, ¿no? ¿Considera que la actuación de la empresa fue ética? ¿Por qué? Bien, no fue ética. Vamos a plantear los argumentos para sustentar esta postura, ¿no? El argumento uno, la falta de responsabilidad social empresarial. Como bien sabemos, ¿no? Repsol no protegió adecuadamente a las comunidades afectadas, ¿no? Ya que muchas familias perdieron empleos, ingresos directos, embarcaciones, entonces eh, se fue afectando mucho, mucho el tema de los ingresos directos de estos pescadores, ¿no? Y también a las personas, ¿no? Que ingerían estos pescados. Al final fueron muchos los afectados, ¿no? Directos e indirectos. Entonces, es muy importante tener esta conciencia, la responsabilidad social, ¿no? Para poder entender y poder actuar rápido frente a una consecuencia o un problema. Bien, en el argumento 2 tenemos el incumplimiento del principio de prevención. Bien, en este punto hay que recalcar que todas las empresas y sobre todo empresas hidrocarburos tienen que tener estos planes contingencias actualizados al día, ya que al tener esta empresa, este tipo de empresas, tienen un alto riesgo a accidentes, a escenarios de, de daño sobre todo, ¿no? Al ambiente y a los humanos, ¿no? Entonces, sabemos que este tipo de sector, estos protocolos, estos procedimientos, ¿no? Que siguen, tienen que estar auditados, ¿no? Y a esto viene de la mano también la ente reguladora, o SINERMIN, ¿no? Hay que regular más a este tipo de empresas, ya que cuando pasan este tipo de escenarios que no se prevén, a veces no saben cómo responder, como lo que pasó con Repsol. Y eso no demuestra una buena gestión a esa empresa, ¿no? Esa empresa no tiene una buena gestión respecto a los casos fortuitos o accidentes o derrames, ¿no?
Y entonces eso nos dice, ¿no? Que no hay una buena gestión con respecto a riesgos que puedan presentar en futuras ocasiones. Y con respecto al argumento 3 tenemos la falta de transparencia, ¿no? Este punto es fundamental, ¿no? Ya que cuando pasaron los hechos, vimos, se presentaron testimonios, diferentes escenarios, personas eh, decían cosas que a veces no son con la intención de proteger a la integridad de la empresa, a la imagen sobre todo, ¿no? Entonces, podemos ver que a veces por este tipo de situaciones la ética se pierde en muchos aspectos, en el factor humano, ¿no? En lo cual les damos versiones falsas para cubrir a la empresa, ¿no? Y esto trae muchas consecuencias, ya que la empresa se perjudica. Y no solo eso, sino es que se demora más, ¿no? Buscar el cuello, ¿no? El cuello del problema, la raíz, ¿no? Entonces es muy difícil a veces cuando no existe ética empresarial y también ética en las personas, podemos ver que las cosas se complican, que es difícil más llegar a la solución, ¿no? Por no tener la causa principal, se carece de honestidad, ¿no? Entonces vemos muchas contradicciones, ¿no? Entonces es un punto fundamental que debemos entender, ¿no? Y debemos concientizar a las empresas sobre todo, ¿no? Al llamado de la ética empresarial, ¿no? Bien. Tenemos el impacto en la compañía, ¿ok? Recordemos que este problema, ¿no? Afectó directamente a Repsol, ¿no? Su reputación corporativa se tiró al piso a pesar de todos los esfuerzos que querían por proteger la imagen, ¿no? Las sanciones fueron muy grandes, ¿no? Tanto económicas, procesos legales que hasta hoy en día siguen, ¿no? Podemos ver que grandes inversionistas fueron perjudicados, ¿no? Y a veces por no gestionar correctamente este tipo de situaciones, ¿no? Por no tener la prevención adecuada. Bien, como conclusiones y toma de decisiones, vamos a hablar de tres propuestas, ¿no? Que se dan, ¿no? Para poder entender, ¿no? De que en siguientes escenarios y en muchos tipos de empresas tenemos que tener en cuenta que hay que entender y sobre todo hay que tener la ética como primer punto para poder resolver cualquier tipo de problema que se presente. Bien, tenemos la propuesta uno, la reparación y compensación integral. ¿No? Recordemos que la empresa debe compensar de forma justa a las comunidades afectadas, ¿no? Considerando las pérdidas económicas, como lo fui mencionando, ¿no? Tanto el daño social a a la comunidad y el ambiental, pues, ¿no? Al mar, ¿no? A los animales marinos. Eso es un llamado a responsabilidad ética, ¿no? Cuando pasa un escenario, tengo que cubrir todo lo que pasó. No tengo que dejar las cosas así, en desastre, en pérdida, sino hay que hay que dar el plan de acción, hay que dar este plan de mejora para nuestro país y no afectar, ¿no? No afectar esto hacia un futuro, pues, ¿no? A las futuras generaciones. Como propuesta 2 tenemos la mejora de gestión de riesgo. Bien, eh, las auditorías ambientales, muy importante, ¿no? Estas auditorías, ¿no? Estas entes tienen que estar más, ¿no? Aumentar, ¿no? Maximizar las auditorías periódicas para poder ver cómo estas empresas, ¿no? Están sus planes actualizados, si es que pasa un escenario A, B, C, cómo se actúa, qué es lo que haría, capacitar al personal, porque recordemos que el personal es el que tiene que aplicar estos planes de contingencia, ¿no? Es muy importante. Una cosa es el plan de contingencia teórico y una cosa es el plan en contingencia en práctica, ¿no? Porque realmente en la vida real, los que lo implementan son los trabajadores, los colaboradores, ¿no? Que están en el terreno, ¿no? Entonces, ellos son los que tienen que entender de que el accionar de este plan de contingencia va a ayudar a reducir, minimizar pérdidas. Y tenemos el punto 3 que es la propuesta 3 el fortalecimiento de la ética empresarial. Bien, incorporar la ética en la toma de decisiones estratégicas es muy importante, ya que vamos a entender que alinearnos a normativas internacionales, ¿no? Nos va a ayudar a ser más, en este caso, más seguros y tener menos riesgo.
Recordemos que la seguridad internacional, ¿no? Nos ayuda a nosotros moldearnos, ¿no? Moldearnos y tener tanta competencia, ¿no? Competencia de otras empresas grandes, ¿no? Con respecto a su seguridad, ¿no? Sobre todo, aportar y soportar mucho al área SOMA, ¿no? Ya que esta área eh, está más directamente en contacto sobre estos riesgos, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que estas actualizaciones, estas informaciones, estas mejoras que puedan hacer este tipo de empresas hidrocarburos sobre todo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque de nada sirve tener un plan no actualizado, ¿no? Y sobre todo que no sea conocido por sus colaboradores, porque cuando pasa un escenario como este, sobre todo, no se sabe no se sabe cómo actuar. Es por eso que los daños fueron mayores. Bien, entonces como conclusión vamos a demostrar, ¿no? Que la ética en los negocios no es opcional, sino es una obligación. Recordemos que la ética es una obligación, así como nosotros somos éticos como personas para la hora de decidir, pensar, sobre todo, dar nuestra opinión, respetar las opiniones de los demás, ¿no? Entonces la ética no solo abarca como personas, sino también como empresas, ¿no? Entonces vemos el caso de Repsol y vemos que la ética empresarial es para todos, así sea la empresa más pequeña, la empresa más grande, ¿no? Aplica para todos. Bien, entonces las decisiones, ¿no? que toman estas empresas tienen que ser rápidas, tienen que ser con una buena gestión. No se tienen que maximizar tiempos innecesarios, no se tiene que crear eh, testimonios falsos. Tenemos que evitar todo este tipo de situaciones para poder garantizar el bienestar de nuestra sociedad, el desarrollo sostenible sobre todo. Bien, ese es el trabajo de hoy. Muchas gracias.